Me parece que sí. Parece que estamos ya. Sí, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar ahí. Este nuevo live de Vive sin ansiedad, donde estaremos. Bueno, ya veo que se empieza a conectar la gente, esto me gusta. Me encanta el momento en el que empiezo a ver cómo la magia tecnológica pone de su parte y empiezan a conectarse las personas al live. Ya están saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, veo mucha gente ya conectándose. Estupendo. Bueno, pues nada, de nuevo volvemos a retomar los lives, las emisiones en directo a través de Facebook y de YouTube. Y bueno, pues lo que vamos a estar haciendo, ¿cómo vamos a dar forma a estos lives? Bueno, pues básicamente van a estar nutridos de responder preguntas que nos soléis hacer. ¿Y cuál es digamos, el goal, ¿no? El objetivo real de estos lives, de ir contestando preguntas en directo? Pues ya lo hacemos habitualmente en los vídeos, en el foro, los colaboradores y demás, pero lo que realmente quiero es hacerlo en vivo, hacerlo en directo para refrescar bueno, pues cacao mental, por así llamarle, que tenemos en la cabeza cuando se está sufriendo ansiedad. Y a lo mejor te lo he comentado hace 2 semanas o has visto un vídeo mío hace un mes y de repente vuelve ese síntoma y prácticamente ya se te ha olvidado lo que escuchaste de mis vídeos porque probablemente, bueno, pues hayas caído en la desesperación de buscar muchas más cosas en internet y bueno, pues ha caído un poco en el olvido. Así que vamos a estar contestando preguntas frecuentes sobre ansiedad con la única finalidad de que cuando termine este live, cuando termine este directo, que te encuentres muchísimo más tranquilo, tranquila. Y bueno, pues yo con eso me doy por satisfecho, ¿no? A ver, no sé si hay problemas de sonido. Los que estáis ahora mismo conectados, ¿me podríais hacer un favor? ¿Me podéis decir si me oís correctamente? ¿Se me oye correctamente? A ver. ¿Me podéis, por favor, decir, los que estáis conectados, si alguno tenéis algún problema de audio, se me oye bien, me estáis oyendo correctamente? ¿Me lo podéis, por favor, poner en un comentario? Bueno, parece que ha sido... Vale, es que estaba viendo algunos usuarios, un par de usuarios que tenían problemas con el audio, pero veo que la gran mayoría me oís bien, ¿vale? Si me podéis dejar un comentario, yo que sé, un saludo, saludarme, decirme que me estáis oyendo muy bien, que se me ve bien y que, bueno, pues desde dónde estáis conectándoos, desde qué lugar del mundo y os presentáis, decís vuestro nombre, etcétera, etcétera. Me encantaría contestaros a todos, pero bueno, no es posible, así que lo hago de forma general. Os mando un beso, un abrazo absolutamente a todos. Y bueno, pues si os parece, podemos empezar a responder preguntas. Podemos ir empezando porque ya veo que hay bastantes personas conectadas y podemos empezar, si os parece. Entonces, dentro del foro, forodeansiedad.com, por cierto, un foro muy activo donde podéis entrar y hacer vuestras preguntas sobre ansiedad. Voy a contestar una de las preguntas sobre pensamientos obsesivos, que es uno de esos síntomas con los que coincide prácticamente el 100% de las personas que sufren ansiedad. Como bien sabemos, la mayoría de los síntomas, hay personas que pueden tener unos u otros, hay personas que tienen mareos, otros que no tienen mareos, pero tienen otros, pero uno en lo que hemos coincidido los que hemos sufrido ansiedad y coinciden las personas que estáis sufriendo ansiedad son esos pensamientos negativos, ¿verdad? Es algo que está presente prácticamente en el 100% de las personas con ansiedad. Entonces, nos pregunta por aquí, creo que era Brian, no me acuerdo muy bien. Bueno, tenía la pregunta por aquí, pero no os preocupéis porque me acuerdo perfectamente. Cuanto más intento hacer callar los pensamientos negativos de mi cabeza, más intensos se vuelven. Bien. Brian y cualquier persona que se pueda estar sintiendo identificada. Como habréis observado, cuando tenemos pensamientos obsesivos fuertes, intensos, bueno, pues pensamientos horribles que aparecen por nuestra cabeza, pensamientos incluso que nos da vergüenza reconocer a personas que no han sufrido ansiedad porque pueden ser muy macabros, muy bizarros, incluso nos puede llegar a dar miedo, ¿no? Tener un pensamiento tan horrible, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que intentamos forzar para que ese pensamiento desaparezca. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que conseguimos absolutamente todo lo contrario. Conseguimos que el pensamiento se haga muchísimo más intenso, se haga muchísimo más persistente. Y lo que estamos haciendo, en vez de eliminarlo, lo que estamos haciendo precisamente es intensificarlo, magnificarlo, potenciarlo. Podemos aplicar el verbo que queráis, pero lo que estamos haciendo es la opción totalmente contraria a lo que queremos. Es decir, es completamente contraproducente intentar hacer desaparecer un pensamiento
de forma consciente. Para que lo entendáis bien, para que entendáis bien por qué se produce esto, os lo voy a explicar muy fácilmente. Y para ello tenemos que saber cómo funciona el cerebro, ¿vale? El cerebro funciona, digamos, podemos decir que tenemos dos regiones. Es la parte consciente, la cual se llama parte consciente porque somos conscientes, nosotros somos los que bajo nuestra propia voluntad tomamos acción de lo que queremos hacer, y luego tenemos un inconsciente, que es la mayor parte de nuestra mente, digamos, es el inconsciente. Y nosotros no somos responsables, digamos, de lo que ocurre en el inconsciente. El inconsciente, digamos que básicamente lo que pretende es nuestra mente más primitiva, es donde está realmente la gran base de datos de toda la información que tenemos aquí dentro, y el inconsciente lo que hace es prácticamente mantener viva la especie, la supervivencia y la reproducción, y cubrir unas necesidades básicas, como es la alimentación, el sueño, el descanso, la reproducción y, por supuesto, la supervivencia, sea como sea. Sin embargo, nosotros no somos responsables de lo que ocurre a nivel inconsciente, sí a nivel consciente. Entonces, el pensamiento, digamos que nace o se produce a través de un estímulo de cualquier otro medio en la mente inconsciente. Y nosotros, a nivel consciente, nos viene ese pensamiento, ¿no? Lo que no podemos nosotros hacer es, con nuestra mente consciente, que es sobre la cual nosotros tenemos la voluntad, es tratar de decirle al consciente que bloquee ese pensamiento. ¿Y por qué? Porque, para que podáis entenderlo, como dicen en una de las Jason Byrne en uno de sus libros sobre trastorno obsesivo-compulsivo, la mente consciente y la mente inconsciente no hablan el mismo idioma. Entonces, todo aquello que se produce en la mente inconsciente, que nace de la mente inconsciente, nosotros no podemos modificarlo desde la mente consciente así, digamos, como quiero que esto ocurra, ¿no? No quiero pensar en esto, me quiero quedar dormido inmediatamente. De hecho, lo que conseguimos es precisamente todo lo contrario. La gran mayoría de las cosas que nacen en la mente inconsciente por culpa de un problema de nervios, como en este caso la ansiedad, estos pensamientos obsesivos, si lo que hacemos es de forma consciente intentar callar esos pensamientos, lo que estamos haciendo es intensificarlos. Es como si quisiésemos, yo ahora por ejemplo que he sido papá y he tenido dos bebés, un niño y una niña, muy guapos por cierto y acaban de cumplir un añito. Bueno, pues yo cuando intento calmar a mis bebés porque están llorando, porque, bueno, pues a lo mejor les duele algo y todavía no son muy pequeñitos para poder quejarse y decir exactamente qué les duele y no sabes muy bien. Entonces lo único que puedes hacer es calmarles a base de relajarles, ¿verdad? Si yo intentara calmar a uno de mis hijos a base de gritos, de insistencia, que te calles, que te calles, que te calles, ¿qué conseguiría? Conseguiría exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Porque no hablamos el mismo idioma. No hablamos el mismo idioma. Él no me entiende a mí y yo no le entiendo a él. Él no me sabe explicar el qué es lo que le pasa siempre y yo tampoco sé decirle, oye, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? Entonces, con la mente consciente y la mente inconsciente pasa exactamente lo mismo. Nuestra mente consciente, que es de la que nosotros somos responsables, no puede decirle a la inconsciente, oye, duérmete, por ejemplo, cuando tenemos insomnio. Concéntrate más ahora que... Porque si lo forzamos, lo único que conseguimos es aumentar la tensión nerviosa, aumentar la ansiedad y por consiguiente reforzar más ese síntoma, en este caso los pensamientos negativos. Entonces, me diréis, vale, muy bien, Eri, me ha encantado la lección, ahora ya sé un poco cómo funcionan y que de forma consciente no puedo acallar algo que proviene del inconsciente, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, obviamente, tanto con los pensamientos obsesivos como con cualquier síntoma que podamos estar sufriendo cuando tenemos ansiedad, para poder eliminarlo para siempre es necesario superar la ansiedad. Es necesario trabajar sobre la ansiedad, ¿no? Pues la ansiedad, bueno, pues está ahí, podemos decir, el denominador común, es lo que está creando todos esos síntomas. Los síntomas no son más que los mensajes que nos está mandando la ansiedad para advertir que algo no va bien. Entonces, podemos iniciar ciertas campañas de reducción de esos síntomas, pero para eliminarlos para siempre es necesario empezar a superar la ansiedad. Empezar con un programa que, bueno, pues fase a fase nos vaya ayudando a superar la ansiedad, ¿vale? Sin embargo, ¿qué podemos hacer a priori, desde hoy mismo, cuando aparecen esos pensamientos obsesivos? Bien, en primer lugar, aceptarlos.
En primer lugar, aceptación y, sobre todo, dejar el análisis para otro momento. No es momento de analizar esos pensamientos. Debemos conocer el problema. Tenemos ansiedad, un problema que tienen muchísimas personas. Muchísimas personas desde hace muchísimos años que han empezado a tener ansiedad, personas que ya la han superado, personas que están por pasar por esto, y tú en este momento lo estás teniendo. Muy bien, pues es un proceso. Estamos aquí, estamos en pleno proceso, ya llegaremos a la meta y se superará, ¿vale? No es nada grave. Punto número 2. Esos pensamientos que estás teniendo no se van a representar en tu vida real, no van a trascender nada más grave, no te va a pasar nada más grave, ni muchísimo menos van a volverse realidad, ¿vale? Así que parte de la base de que son completamente irracionales, como podría ser una pesadilla bizarra que tengas, ¿vale? Pues algo parecido. Es como una pesadilla que aparece a forma de pensamiento durante el día mientras eres consciente. Punto, ¿vale? ¿Dan un poco de miedo? Por supuesto que dan miedo, igual que una pesadilla cuando te levantas en mitad de la noche creyendo que alguien está entrando en tu casa porque te quiere robar o te quiere, yo qué sé, ¿vale? Pero solamente es algo completamente irracional creado por nuestra mente inconsciente, bueno, pues que a veces hace, bueno, pues nos juega figuras y representa historias muy abstractas. Y cuanto más miedo le tenemos, más se aferra a nosotros, porque más lo tememos, más aumenta nuestra ansiedad y más obsesivo se vuelve. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues partir de esa base. ¿Qué conseguimos con eso? Minimizar un poco la obsesión que tenemos hacia ese pensamiento, ¿vale? No te sientes en el sofá, ni intentes analizar por qué estás pasando por este pensamiento, ni intentes analizar si tuviste un trauma infantil en el pasado, simplemente déjalo estar. Y otra cosa que te recomiendo es que no dejes jamás de hacer las tareas que estés haciendo cuando aparezca uno de estos pensamientos. Yo recuerdo mi primer año y medio aproximadamente hasta que empecé a aprender realmente de personas profesionales con ansiedad. A mí cada vez que me venía un pensamiento de estos me sentaba, y me ponía así, intentaba analizarlo, intentaba respirar, me acababa hiperventilando, el pensamiento se volvía cada vez más obsesivo y bueno, he llegado a tener pensamientos horribles, realmente horribles que incluso me daba vergüenza reconocer, sobre todo a personas que no estaban sufriendo ansiedad. De hecho, incluso, que lo he dicho muchas veces, cuando me topaba con algún experto, entre comillas, cualquier terapeuta, sobre ansiedad, y a veces les decía lo que me pasaba por la cabeza, me miraban hasta raro, decían, bueno, lo mismo este tío está para que le encierren. Y claro, luego te das cuenta que es que no tenían mucha idea, ¿no?, sobre lo que es la ansiedad. Yo siempre he dicho que la ansiedad es un problema que requiere una especialización. O sea, el que se dedica a superar la ansiedad se tiene que dedicar en exclusiva a superar la ansiedad. No se puede dedicar a tratar 15 tipos de patologías diferentes, porque la ansiedad es algo tan complejo, que requiere de una persona especializada en esto mismo, ¿no? Así que, como bien he dicho, seguir esos 3 puntos, no le deis importancia y sobre todo continuad con vuestra vida, continuad con la rutina que estuvieseis haciendo, no dejéis, si estabais fregando, seguir fregando, si estabais haciendo los deberes, seguid haciendo los deberes. Sé que cuesta, sé que con el pensamiento ahí va a costar. Bueno, podéis salir a la calle, refrescaros un poco, que os dé un poquito el aire, pero volver a entrar, no va a pasar nada, ¿vale? Vamos a tratar de ir reduciendo esa intensidad a ese pensamiento y es la única forma de, digamos, paliarlo, aliviarlo. No eliminarlo, porque para eliminarlo hace falta eliminar la ansiedad. Recordar que tenemos en la mente, en la cabeza, ahora mismo un avispero. Tenemos un avispero lleno de avispas que pican. Los síntomas, los miedos y los pensamientos obsesivos son las avispas que nos están picando. Y podemos matar avispas, podemos matarlas, pero mientras el avispero esté presente, seguirán saliendo avispas. Y lo que hace una profesional, alguien que sabe realmente atacar un proceso de ansiedad es localizar ese avispero, porque por supuesto está siempre muy enmascarado en lo más profundo de la mente inconsciente, localizar ese avispero y con una serie de técnicas adaptadas a cada persona ir trabajando para eliminarlo. Y solo cuando eliminamos el avispero, las avispas, bueno, pues obviamente se mueren porque no tienen cobijo donde refugiarse por la noche y es como realmente desaparecen los síntomas al 100%, sin recaídas, sin estancamientos y de una forma totalmente garantizada. Así que bueno, hasta ahí esta pregunta. Luego hay otra pregunta de aquí que nos la hace David. David nos dice que si es normal que vayan variando los síntomas. Que, bueno, pues que un día tiene un síntoma, a lo mejor al mes siguiente tiene otro síntoma y los síntomas van variando desde que ha comenzado con su ansiedad. Bien, pues David y cualquier persona, como bien digo, que os sentáis identificados con esto, es completamente normal.
Los síntomas, de hecho, suelen variar bastante. Es verdad que hay personas que empiezan con un proceso de ansiedad y sus síntomas solamente son los mareos y punto. Y cuando superan su ansiedad, el único síntoma que recuerdan son los mareos y los pensamientos y algún temor, por supuesto. Pues los temores que rodean a esos mareos, ¿no? Pues el miedo a marearte, a desmayarte, a conducir, cualquier miedo luego secundario que venga, digamos, por el origen de los mareos en cuestión. Pero por supuesto, de hecho, fijaos una cosa, parecerá exagerado, pero yo me paro a revisar todos los síntomas de ansiedad y yo creo que pasé prácticamente por todos. O sea, yo conozco todos los síntomas de la ansiedad, todos. Yo los sufrí todos. Recuerdo que incluso había un síntoma que no me había terminado de encajar porque lo leía, que era el miedo a poder atragantarte mientras comías y demás. Y de pronto un día tuve como una especie de atragantamiento. Recuerdo que era comiéndome un calamar, una anilla de estas de calamar. Y bueno, pues a raíz de ahí, fijaos cómo cuando tenemos ansiedad, cómo se enquistan las obsesiones. Pues me di un susto y pensé que, bueno, pues que luego al tragar podría ahogarme, se me podría quedar algo obstruido y, bueno, pues para que veáis, ¿no? Para que veáis. Pero quiero que sepáis que, bueno, pues yo he pasado prácticamente por... Conozco muy bien casi todos los síntomas. Es verdad que mi proceso de ansiedad fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Hemos ayudado en el método Vida sin Ansiedad, hemos ayudado a personas con casos muchísimo más fuertes, también es verdad, y que llevaban muchos más años de los que yo he llevado. Pero mi caso de ansiedad fue muy, muy fuerte. Yo que a día de hoy estoy contestando una media de 100 correos electrónicos diarios de usuarios del método de Vida sin Ansiedad y el resto de mi equipo, pues una media de 300 comentarios a través de redes sociales y demás correos electrónicos. Y veo casos, todos son molestos, por supuesto, pero hay unos que tienen más intensidad que otros. Personas que tienen sus vidas muchísimo más limitadas que otras. Les puedo asegurar que mi fase aguda de la ansiedad fue realmente drástica, dramática. Yo estaba encerrado en mi casa y la verdad es que lo recuerdo como algo, bueno, algo desalentador que incluso llegó a quitarme las ganas de seguir adelante, ¿no? Yo era una persona muy activa, hacía muchísimo deporte, deportes de riesgo, hacía submarinismo, había hecho parapente, snowboard, o sea, subía a esquiar todos los inviernos y, bueno, pues dejar de hacer todo eso, apnea libre, a pulmón, bueno, pues dejar de hacer absolutamente todo, 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 no poder hacer nada. O sea, el único sitio en el que me sentía a gusto era en la habitación, en la casa de mis padres, que por aquel entonces todavía vivía con ellos. Y eso fue un infierno, o sea, lo recuerdo días muy, muy oscuros y luego rachas, ¿no? Porque dentro de los 2 años que yo estuve con ansiedad, pues recuerdo rachas realmente que se me pasaban las horas lentas, horribles, noches sin dormir, o sea, es... Y quiero decir con esto que si yo superé mi ansiedad y ahora soy una persona totalmente renovada, porque fíjate lo que te digo, no fijaos lo que os digo, no he vuelto a hacer todos los deportes que hacía antes, sino muchos más, es decir, muchísimas más aficiones nuevas. Una vez que has superado esto, como que sacas una versión, un concepto de la vida muchísimo mejor, con muchísimas más ganas de disfrutar, ¿no? de todo. Es como que cuando tienes ansiedad te das cuenta de que no valoras las cosas hasta que las pierdes. Y como la ansiedad te anula por completo, te das cuenta de lo valioso que era poder salir al cine. Yo no podía entrar a un cine, era impensable, ¿no? Poder ir a esquiar, poder hacer submarinismo, poder, bueno, pues cuando yo superé mi ansiedad y todos esos miedos pasaron empezaron a formar parte del pasado y ya superé todo eso. O sea, las ganas con las que cogí la vida, y a día de hoy sigo con esas mismas ganas, os lo puedo asegurar, porque aprovecho cada día con una intensidad impresionante, pues son increíbles, ¿no? Entonces, uno sale muchísimo más reforzado cuando supera su ansiedad. Así que, bueno, ese punto a favor, porque ya verás como cuando superéis el problema de ansiedad, os vais a sentir, bueno, pues en parte agradecidos por haber superado, ¿no? Un problema como este y haber salido reforzados, muchísimo más fuertes mental y físicamente, ¿vale? Bien, pues nada, es completamente normal, David, los síntomas van variando, no hay ningún problema. Pueden variar perfectamente o pueden no variar, puede quedarse estancado. Eso no es, digamos, no nos dice nada de que el proceso sea peor o mayor o peor, ¿vale? Bien, teníamos más preguntas, más preguntas. Bien, hablábamos sobre el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Bien, ¿qué me recomienda ser y me han diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo? Y ya son muchas las obsesiones que me están empezando a acompañar. Bien,
Con el trastorno obsesivo compulsivo y referente a esta pregunta, yo lo que hago es que nos remontamos a la pregunta número uno, la de los pensamientos obsesivos. Si nosotros alimentamos una obsesión, si por ejemplo nuestra obsesión, por ejemplo, es subir a casa para ver si hemos echado la llave, hemos echado el cerrojo, todos los días, y efectivamente todos los días hemos echado el cerrojo, pero tenemos esa obsesión, ay, tengo que comprobarlo, tengo que comprobarlo, tengo que comprobarlo, y nos damos cuenta de que, joder, lo estoy haciendo, pero ya es obsesión, ya es algo obsesivo, realmente no es algo lógico, no es algo racional, es que es verdad que es algo, una obsesión, que se está volviendo una obsesión. Bueno, pues empezar a cortar con eso, debemos identificar esa obsesión. Punto número uno, ¿en qué me estoy obsesionando? Con esto. ¿Es algo racional? No, porque cada vez que subo, efectivamente, esto está perfectamente. O tener que comprobar, o ver que los cuadros están perfectamente rectos, o no poder pisar las rayas de los baldosines porque creemos que nos pueda dar mala suerte, o no cruzarnos con determinadas cosas o circunstancias o números, en fin, si vemos que eso es obsesivo. Esto nosotros en el método de Vive sin Ansiedad, de la forma en que lo trabajamos es mediante la exposición gradual, mediante la exposición gradual. Ese es un ejercicio psicológico que hubo una vez que lo expliqué en un vídeo de YouTube, pero no es algo que yo pueda explicar nuevamente, porque es una cosa que yo no puedo explicar ni siquiera en una hora. Nosotros dedicamos un módulo entero a explicar la exposición gradual. Si lo explicara en menos tiempo, que es lo que pasó en un vídeo que precisamente borré porque la gente lo malinterpretaba, empezó a trabajar la exposición a su manera y lo que conseguía era un efecto completamente contrario al que realmente queremos. Entonces la exposición gradual, que no es otra cosa que exponernos un poco al temor o a la obsesión, haciéndolo, como bien digo, gradualmente y de una forma metodológica, no a lo loco y como nosotros creamos, pues lo que hacemos es ir restándole bueno, pues ese nivel de obsesión, ese nivel de temor, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, pues yo lo que practico en este caso es el ejercicio de exposición gradual, siempre desde una zona de confort y supervisado, eso sí, por una persona que conozca nuestro caso. Al menos así es como lo hacemos nosotros y nos está dando muchísimo, un gran resultado. Es uno de los bloques que más valoran nuestros usuarios dentro del método de Vive sin Ansiedad. Así es como lo hacemos nosotros, así es como nos funciona, así es como lo hice yo, por supuesto, y así es como enseño a hacerlo. A mí me funcionó, a las personas a las que se lo aplico también les funciona, y así es como lo vamos haciendo, ¿vale? Pero no vamos a hablar ahora, no voy a entrar en materia sobre los ejercicios de exposición gradual porque, como bien digo, requiere mucho tiempo, requeriría, bueno, pues me puede llevar muchísimo tiempo hablar sobre este tema. Y si lo hago, lo más seguro es que tendáis a malinterpretarlo y eso lo que va a hacer precisamente es crear el efecto contrario. Y no quiero. Entonces, vamos a pasar con la siguiente pregunta, si os parece. Y es sobre el miedo a morir. Otra vez una chica nos comenta si es normal tener un miedo intenso a morir. Bueno, pues efectivamente el miedo a morir, Sandra, es algo completamente normal. Podría decir que es el miedo más común que existe cuando se sufre ansiedad, el miedo a morir. El miedo a morir es, bueno, pues totalmente irracional, como puedes ver, porque a veces ni siquiera sabes identificar el por qué. Hay quien sí, hay quien dice, bueno, pues tengo taquicardias, las taquicardias me pueden acabar dando un infarto y me puedo morir. Hay quien dice, bueno, pues me puedo marear, puedo tener un accidente con el coche y me puedo morir. Pero muchas veces el miedo a morir ni siquiera sabemos muy bien cómo. Es decir, creo que me voy a morir. ¿Cómo? ¿Pero qué te pasa? No lo sé, pero es que parece que me voy a morir. Tengo una sensación que me da la sensación de que me voy a morir, ¿no? Pues eso también es muy normal. De hecho, muchas de las consultas a urgencias, cuando llega una persona con, bueno, pues con un estado de ansiedad fuerte, lo que dice es eso, ¿no? Creo que me voy a morir. Y es algo completamente normal, Sandra. No tienes por qué darle, bueno, pues más importancia de la que realmente tiene. No le des, no lo alimentes. No te vas a morir, el cuerpo humano está perfectamente preparado para sufrir ansiedad. La ansiedad sana realmente es bueno, pues un mecanismo de defensa muy útil que necesitamos. Sin embargo, cuando se hace patológica y las señales de alerta son irracionales, es decir, no existen, pero nuestro cuerpo nos hace creer que hay peligros inminentes donde no los hay, pues es con lo que tenemos que trabajar a través del pensamiento y muchas otras técnicas. Y eso ya, bueno, pues cada cual con el profesional que decida contar. Y vamos a finalizar con una pregunta que nos hace Lucía, que nos dice que ha perdido casi 8 kilos de peso desde que tiene ansiedad. Hola Eric, ¿es eso normal? Efectivamente, Lucía, es algo completamente normal. En mi caso yo perdí 10 kilos, casi no llegó, pero
10 kilos de peso, que se nota mucho, porque de pesar 82 kilos que pesaba yo a quedarme prácticamente 70, pues la verdad es que es mucho peso, se me notó muchísimo. La cara se me quedó muy delgadita, me quedé, bueno, pues muy fibroso, porque me quedé muy fibroso, porque tengo muy poquita grasa, pero la verdad es que yo me miraba en el espejo y me daba pena, porque yo soy una persona no muy alta, mido 1,83 m, pero 70 kilos es poco, ¿no? Para la estatura que yo tenía. Y luego, sobre todo, que se notaba que era una pérdida de peso patológica, es decir, que no era el peso acorde a mí, sino que era un problema de salud lo que había traído esa pérdida de peso. Y yo me veía los ojos muy hundidos en las cuencas, o sea, me veía no sé, era la verdad es que bastante desagradable, ¿no? Verme incluso en el propio espejo. Eso todavía me bajaba más la autoestima y, bueno, pues aumentaba todavía más mi ansiedad. Es algo completamente normal. Ojo, hay personas que tienden a subir de peso cuando tienen ansiedad, porque uno de los síntomas de la ansiedad puede ser dejar de comer, y si a eso le sumamos un sistema nervioso que está constantemente dándole vueltas y quemando calorías, vamos a bajar de peso drásticamente, pero hay personas que les da por comer compulsivamente, y sobre todo alimentos hipercalóricos, con muchísimas calorías, y esto obviamente lo que hace es hacer que aumentemos de peso. Entonces, tanto un síntoma como otro, tanto perder peso como ganar peso, es característico de un proceso de ansiedad, ¿vale? Así que bueno, yo creo que ya vamos a dejarlo aquí. A todos los que estéis viendo este live, os lo agradezco. Dejar vuestro comentario antes de finalizar y, por supuesto, descargar los 3 fundamentos básicos para la ansiedad. Podéis hacerlo en el link que voy a dejar justo debajo de este mismo live para que podáis descargarlos. 3 fundamentos básicos que todo el mundo debe conocer para empezar a hacer frente a un problema como es la ansiedad. Entráis en la página web, los descargáis completamente gratis y en menos de 2 minutos podéis estar leyéndolos. Nada más, igualmente, si no nos sigues en Instagram, búscanos en Instagram, vive-sin-ansiedad, y ahí estamos a punto de llegar a los 10.000. Échanos una manilla, que enseguida subimos y vendrán cosas nuevas muy interesantes. Y bueno, pues espero que hayas visto las últimas 2 historias de usuarios del método de Vive sin Ansiedad a las que hemos ayudado. Araceli Norcru desde México y Luis Centenero, Sento, productor musical, a los cuales, tanto a Araceli como a Luis, les mando un fortísimo abrazo. Son 2 de mis grandes valientes del método de Vive sin Ansiedad. Superaron un problema bastante fuerte de ansiedad. Y bueno, pues les mando un fortísimo abrazo, no solamente por haberse enfrentado a la ansiedad, sino por haber tenido el valor de comentarlo en vídeo, de haber dejado su historia y haberla compartido con todos vosotros, con todos los que formamos esta comunidad de Vive sin Ansiedad. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos y amigas. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Un fortísimo abrazo, besos, abrazos y hasta la próxima.